Olá, que tal? Que Deus me los bendiga a todos os obreiros, a todos os colaboradores e CPOs. Uma vez mais, aqui estamos com nosso programa Obreiros em Foco, onde estou seguro que por meio deste programa, todos os obreiros, obreiras, colaboradores e CPOs estarão alimentando sua fé e bendecendo a sua vida espiritual. Pero eu gostaria, obreiros e colaboradores e CPOs, que você preparasse uma sídia. Coloque aí em sua casa uma sídia. Nesta sídia, por favor, ponga a Bíblia. Deixe a Bíblia aberta, como está aí minha sídia já tudo preparado. A sídia, a Bíblia aberta, porque no final do programa, eu vou dobrar minhas rodilhas e eu estarei orando por vocês, obreiros. E eu estou seguro que nosso Deus Todo-Poderoso vai materializar ele propósito que ele tem em sua vida, porque ele propósito de Deus é transformar sua vida, é bendecir sua vida para que o nome de nosso Senhor Jesus ele seja glorificado e enaltecido. Deixe seu vaso com água preparado, deixe sua sídia também preparada, esta Bíblia na sídia aberta, é ele próprio Deus aí sentado para atender e responder nossa oração. Eu gostaria de acompanhar com vocês, compartilhar com todos vocês, um momento de nossa última reunião que aconteceu, ele regresso ao primeiro amor, e gostaria que você acompanhasse este momento desta reunião e já regresso com todos os terços, porque hoje estaremos mostrando história de obreiros que passaram por fogo e por terremotos. E também a história dele pastor Washington, ele que hoje é pastor, mas através dele propósito de Deus, ele se entregou. Ele se entregou ao propósito de Deus. E hoje, como equatoriano, ele e sua esposa estão servindo a Deus no altar, ganhando alma para Deus. Preste muita atenção neste momento de nossa última reunião, que foi uma bendição. Acompanhe comigo, por favor. É o que o Espírito Santo mais está falando ultimamente, através dele, Senhor Obispo Macedo, e sobre ser fuente e ele verdadeiro significado del ayuno que agrada a quem? A Deus. Aí diz assim, vaja acompanhando em pantagem. Quem ceia um pouco que? São palavras do Obispo Macedo, usadas por ele Espírito Santo. Quem ceia um pouco mais sábio, aplicará isto em sua vida. Não tem que inventar que nada, é solo dar. Quando o Espírito Santo habla que devemos dar, é o que Jesus ensinou. Quem dá, recebe, mas dá que? Dá testemunho, dá exemplo, dá ouído, dá à la família um comportamento que de verdade tu eres de Deus. Quantas vezes, nenhuma reunião de sábado, eu digo para os terdes, que problema há em um obreiro ir a uma festa ou uma reunião familiar? Não há problema. Ou há problema? Não há problema. Que problema há de um obreiro ir a um cumpleaños de um familiar ou de um amigo? Não há problema. Ele problema é uno não dar que? Testemunho. Porque chegando allá, uno não mostra diferença entre seus familiares perturbados e uno. Os familiares estão bailando,
estão tomando e uno também. Então, se uno não está dando, uno está escandalizando ao nome de quem? De Jesus. Veja que este último sábado foi uma bendição, onde falamos de 3 temas importantes, sobre dar, porque todo aquele que está bajo o propósito de Deus, há prazer de dar tudo de si para ganhar el alma de los afligidos e desesperados. Aprendemos também neste dia sábado, este último sábado de regresso ao primeiro amor, aprendemos que devemos ser fuente, porque quando somos fuente, nós outros estamos à disposição a cada dia em dar para salvar a todas as pessoas. E aprendemos o secreto dele verdadeiro ajuno que agrada a Deus. Daqui rato vou colocar mais momento desta última reunião, pero gostaria que você acompanhasse comigo no que está escrito no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 28, porque já estamos vivendo este propósito, ele propósito de vida, porque sábado 8 de abril, estaremos às 4h30 apresentando esta urra, onde você está colocando aí a fotografia do altar de sua igreja, e todos os dias, como está escrito aí, nós outros estamos perguntando para Deus: abra, Senhor, que tu servo escute, habla, porque quando nós outros permitimos escutar a vontade de Deus, a voz de Deus, descobrimos qual é o propósito de Deus para nossas vidas. Acompanhe comigo, Romanos, capítulo 8, versículo 28. E sabemos que a los que amam a Deus, todas as coisas lhe ajudam a bem. Quando nós outros amamos a Deus e nós outros entendemos os propósitos de Deus, todo colabora para nosso bem. Nada de lo que acontece é para nos prejudicar, é para nos danhar a vida, no todo obreiros, colaboradores e CPOs. Todo acontece com propósito. Quantas vezes Deus permitiu acontecer algo e porque uno não obedeceu, o propósito de Deus não se materializou, porque uno tomou a decisão de fazer sua própria vontade. Mas quando uno permite que o propósito de Deus se cumpra, uno é bendecido. E mire o que está escrito: isto és, a los que conforme a su propósito são chamados. Todos foram chamados. Eu fui chamado, você foi chamado com propósito. Quando Deus me chamou, a única coisa que eu anelava era ser livre de minhas aflições. Eu não queria ser obreiro, eu não queria ser pastor, eu apenas queria solucionar meus problemas. Pero passado os meses, eu fui entendendo os propósitos de Deus. Já estava liberado, já estava com minha vida transformada e Deus me chamou para ser obreiro. Eu não queria ser obreiro porque não me sentia capaz de ser obreiro. E estive como obreiro. Quando estava como obreiro, eu tomei a decisão de não ser pastor. Eu digo, eu não quero ser pastor, pero Deus tinha propósito. E aqui estou. Nunca imaginei que dia ia sair de meu país e predicar a palavra de Deus em outra nação. Já estive em Colômbia, agora estou aqui em Equador, e de Equador eu não sei para onde vou, mas eu quero que os propósitos de Deus se materialize em minha vida para que Ele pueda usar-me. É como a história de Jonas, em que Deus mandou ele ir para uma cidade
e ele tomou a decisão de ir para outra parte. E por isso tudo saiu mal. Ele queria fazer as coisas a sua maneira e não ao propósito de Deus. E o propósito de Deus é que ele fuera para aquela cidade, predicar a las pessoas, mas ele correu num barco e foi para outro lado. E todo lhe saiu mal, porque houve uma resistência para que ele pudesse ir de acordo com o propósito de Deus. Por isso, obreiros, vá se preparando, porque daqui um rato vamos estar orando e perguntando para Deus: habla, Senhor, habla que tu servo escute. Diga-me qual é tu propósito em minha vida e eu lo harei. Eu quero servir ao Senhor bajo tu propósito e não de acordo minha própria vontade. Vamos a este vídeo, aonde mostra que quando Jonas ele tomou uma decisão contrária de lo que Deus lhe pediu, porque o propósito era ir para um lugar e ele foi para outro lugar. E todo saiu mal, porque ele estava sendo de acordo a sua própria vontade. E já regressamos. Usted ya se puso a pensar que cada persona aquí en la tierra tiene un propósito de vida y que Dios tiene una finalidad para cada uno de nosotros. Algunos acreditan que su propósito aquí en la tierra es conquistar, luchan por casa, carro, dinero, trabajo y por otras cosas de este mundo. Los constantes compromisos se vuelven una lucha incesante por tener una vida feliz. Es como estar en una carrera donde se conoce el inicio, pero la llegada es inexistente. Pero aún así, las personas se muestran dispuestas en competir. Entonces, ¿cuál sería el propósito de los siervos del Altísimo en un mundo con tantas ambiciones personales? Los siervos de Dios son escogidos y están disponibles para ganar almas. Incluso ese es el alimento de un obrero: enseñar a los sufridos el camino de la salvación. Y él tiene eso como una misión que no puede ser incumplida. Jonás era un profeta hebreo, y una vez Dios, al ver que el nivel de pecado en cierta ciudad había aumentado, le ordenó: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás salió de donde estaba, pero creyó firmemente que podía huir del Señor y seguir en una dirección contraria, como se destacó en las Escrituras Sagradas. Pero Jonás se levantó para huir a Tarsís, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsís, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsís, lejos de la presencia del Señor. Pero nadie huye de la presencia de Dios. La elección de Jonás le trajo consecuencias, y son justamente malos resultados que algunos siervos están obteniendo por caminar por dirección contraria a la que fueron llamados. No existe sentido a la vida de quien camina en dirección contraria. Es como viajar en una carretera en dirección opuesta. El peligro es constante y en cualquier momento un accidente puede acontecer y todo finaliza. Quien es conducido por la obediencia alcanza el objetivo deseado. Entonces, imagine la práctica en la palabra de Dios y el empeño al siervo santo de ganar almas para el reino de Dios. Él cuenta con usted, siervo. No huya de la misión de la cual fue escogido. Cuando Jonás recibió la oportunidad de volver a hacer lo correcto,
el pueblo se convirtió de su mal camino. Entonces se arrepintió Dios del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Ese es el poder que existe cuando la dirección es seguida. Usted pudo observar que todo saiu mal, porque ele não quis obedecer o propósito de Deus. E quantas vezes obreiro, obreira, colaboradores, CPOs, quantas vezes Deus está lhe dizendo, haga assim, vaja por aqui, vaja por este lado, e sempre está fazendo as coisas à sua maneira. Por isso, aquele propósito de Deus não se cumpre. Eu gostaria de lhe mostrar agora ele testemunho dele, pastor Washington. E ele obedeceu ele propósito. A esposa também obedeceu ele propósito de Deus. E veja, preste muita atenção no que aconteceu, porque é isso que Deus quer. Imagine-se se todos que hacen a obra estebarro ele propósito de Deus. A obra crescerá mais, a obra vai desarrollar mais, ele número de discípulos vai a multiplicar-se mais, porque uma coisa está sendo a obra. Outra coisa é não estar de acordo nos propósitos de Deus. Preste muita atenção nesse testemunho, de que sucídia preparada. Ao final do programa, você vai correr seu vaso com água, você vai correr sua honra, se já estiver com a foto de sua igreja, do altar de sua igreja, melhor todavia, porque vamos perguntar, habla, Senhor, que tu servo escute. Foi isso que ele profeta Samuel ele falou. Habla, Senhor, tu servo escute, para saber qual era ele propósito de Deus. Preste muita atenção na história dele, pastor Washington, e já regressamos. Mi nombre es Washington Cando. Antes de llegar a la Iglesia Universal, yo sufría con problemas de salud. Tenía un soplo al corazón desde la niñez y a causa de eso no podía realizar las actividades normalmente como caminar, correr. Para mí era algo muy complicado porque de la nada yo me desmayaba. Antes de conocer al Señor Jesús, yo vivía en la depresión sin saberlo. Llegué a conocerlo muy pequeña, cuando tenía recién 10 años, pero a esa edad yo ya vivía en la rebeldía, tenía mal carácter, era muy resabiada con mis padres, no me llevaba bien con nadie, me gustaba solamente estar en la oscuridad, no compartir con ninguna otra persona que no sea conmigo misma. También estaba pasando problemas en el hogar a causa de mis padres, las peleas eran constantes, ellos siempre discutían. Me recuerdo que el momento más difícil que yo observé en una pelea que ellos tenían era cuando estaban discutiendo. Mi mamá agarró una escoba para golpear a mi padre porque él llegó borracho, llegó para agredirla, para insultarla, y eran situaciones muy difíciles. Y después de aquella pelea, mi mamá se fue de la casa, nos llevó, y habían muchas dificultades dentro del hogar. Todos los pensamientos que venían a mi cabeza eran de muerte, de depresión, de tristeza, y no podía salir de esa situación. También tenía una enfermedad muy fuerte en la piel que los médicos no descubrían de qué aparecía, pero salían granos en mi piel muy grandes y picaba, lastimaba, y por más que me daban medicina, me daban cosas para poderme curar, no se curaba. Tanto así que salían pedazos de piel de mi cuerpo y no sabía cómo poder controlar eso. Y eso me hundía más en la tristeza, me comportaba cada día más rebelde porque todo lo que me acontecía yo pensaba que era para mí, que era un problema mío, que nadie más lo estaba atravesando. Y aparte de eso también muchas necesidades económicas. Muchas veces nosotros no teníamos para comer, nos acostábamos con el estómago vacío. Era una persona que sufría con baja autoestima también. Era una persona que no tenía una perspectiva de vida, un futuro.
Pensaba que yo nunca iba a lograr ser alguien o salir adelante. Aparte de eso, tenía muchos dolores de cabeza, tomaba medicinas, pero aún así no tenía ninguna solución. Entonces venían aquellos pensamientos de quitarme la vida, de cortarme las venas, de tomar alguna medicina para poder acabar con ese dolor, porque yo sentí un dolor muy grande en mi interior. Y fue a través de un programa de radio que mi mamá conoció la Iglesia Universal. Escuchó los testimonios, los relatos de personas que cambiaron su vida a través de la fe. Y fue así que ella tomó la decisión de acercarse. Ella comenzó a luchar por nosotros, comenzó a luchar por la familia. Así yo llegué a la Iglesia Universal. Mi mamá me invitó, comenzamos a ir a la iglesia. Al principio yo iba solamente para pasar el tiempo, hasta que un día el obispo predicó en la reunión que vengan a mí todos los trabajados y cansados, que yo haré descansar. Ahí cuando él dijo eso, yo decidí probar a Dios. Y yo dije así, bueno, si tú existes, entonces tú vas a tener que hacer lo que ese hombre de Dios está diciendo. Al inicio yo no entendía nada, no quería saber nada de Dios. Ella nos invitaba, incluso nosotros nos burlábamos de ella. Y la insistencia fue tanta, sus oraciones, sus propósitos, que tomamos un día la decisión de acercarnos. Fue el primer día que yo de verdad cerré mis ojos, abrí mi corazón a Dios en la oración y comencé a orar y decirle a Dios todo lo que yo estaba pasando dentro. Pero al momento que el señor obispo habló que yo podía hablar con Dios y que Dios me iba a oír, yo lo comencé a ver a Dios como un amigo y hablé todo lo que tenía dentro de mí y Dios comenzó a actuar en mi vida. Ese día yo tuve paz. Todo el dolor que sentía comenzó a salir de mí. Ese peso dentro de mí, yo pude tener la tranquilidad que no tenía desde que era muy pequeña. Gracias a las cadenas que realizamos en la iglesia, también a las campañas de fe, yo fui curado. Hoy actualmente no sufro más con aquel problema, no necesito de las pastillas para poder realizar las actividades con normalidad. Hoy mi papá, puedo decir, es un hombre de Dios. Él no tiene vicios, él trata bien a mi mamá, los dos se llevan muy bien, incluso son obreros de la iglesia. Mi familia hoy está completamente restaurada. Y en nuestra casa no nos hace falta nada porque Dios suple el pan de cada día. Una vez que tuve yo mi encuentro con Dios, todo fue diferente, porque yo me curé. Fui curada de los problemas en la piel, los dolores de cabeza desaparecieron y ahí yo me bauticé en las aguas. Dejé todo lo malo atrás, saqué el odio, saqué la tristeza, saqué todos aquellos problemas que venían guardados dentro de mí y se los puse en las manos de Dios. Y fue así que yo llegué a la fe, conocí al Señor Jesús, tuve mi proceso de liberación, me fui liberando de la rebeldía, de las enfermedades, de aquellos traumas, me iba liberando también de los complejos de inferioridad. Me bauticé en las aguas, tomé la decisión de entregar mi vida al Señor Jesucristo. En esta caminata en la fe, el pastor hablaba mucho acerca del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo es la fuerza de Dios dentro de nosotros, que sin el Espíritu Santo nosotros no podíamos salir adelante y alcanzar nuestra salvación. Después de eso yo encontré lo más importante, que fue el Espíritu Santo. Yo escuché al hombre de Dios que decía así, que si yo no tenía el Espíritu Santo, yo no iba a poder guardar la alegría de Dios dentro de mí y nada me iba a garantizar mi salvación. Entonces yo todos los días comencé a orar en las madrugadas, comencé a hacer mis propósitos, mis ayunos y también dejar aquello que a Dios no le agradaba, las mentiras, el odio. Yo me acuerdo como si fuera hoy, yo realizaba propósitos con Dios. Me levantaba en la madrugada a orar a las 3 de la madrugada, a la medianoche. Me propuse también a leer todo el Nuevo Testamento para saber más acerca del Espíritu Santo. Realizaba mis ayunos, hacía mis oraciones y fue un día miércoles. Fue el día que yo recibí ese precioso tesoro que es el Espíritu Santo. Para mí fue un día inolvidable. En aquel momento que estábamos en la reunión buscando la presencia de Dios, vino sobre mí una paz y una certeza de la salvación.
Ahí yo tuve mi bautismo en el Espíritu Santo. Fue el día más alegre, más importante de mi vida, porque una vez que yo lo encontré a Él, que yo lo tuve a Él dentro de mí, yo tuve paz, yo tuve alegría y vino el mayor privilegio que Él me pudo dar, que era tener aquel amor, aquel cariño por las almas, ya no ver a las demás personas como que si fueran una persona más, sino un alma que necesitaba, al igual que yo, tener un encuentro con Él y poder también disfrutar de los beneficios de su espíritu dentro. Para mí ese fue un día que marcó un antes y un después. Yo ya estaba bien con Dios, pero nunca yo había tenido aquella experiencia como fue la de recibir el Espíritu Santo, porque dentro de mí nació una certeza. Y fue allí también que nació dentro de mí el deseo de ganar almas. Yo tenía sueños, el sueño de realizarme como un profesional, un ingeniero, estaba estudiando, estaba en el colegio y tomé la decisión de abandonar todos mis sueños, porque Dios colocó dentro de mí aquel sueño, el sueño de ganar almas. Comencé a buscar evangelizar, comencé a desear ayudar a las personas y Dios me dio aquel privilegio, aquella bendición tan grande que es servirlo en el altar. Ahora yo soy una esposa de un pastor. Hoy todo lo que tengo puedo decir que es gracias a Dios. Dios me ha dado una familia, Dios me ha dado un matrimonio. Llevo felizmente casado 16 años, un matrimonio bendecido. Ahora yo tengo el privilegio de tener lo que mis padres no pudieron tener. Yo tengo el privilegio de poderles dar también a los demás aquello que yo tengo, que es el Espíritu Santo, un matrimonio bendecido, una vida cambiada. Mi vida sentimental está realizada. Tengo felices 16 años de casada y gracias a Dios tengo todo lo que Él me pudo dar. Hoy ya tengo 19 años de pastor. He pasado por diferentes ciudades aquí en el Ecuador. Hemos ayudado a muchas personas. Hemos sido un instrumento en las manos de Dios. Y yo puedo decir para usted que tiene este deseo de servir a Dios un día en el altar o como un obrero, como una obrera. Es la mejor decisión que usted puede hacer. Yo no me arrepiento, no. Y así fue como conocí a Dios, tomé esta decisión de servirlo y hoy, gracias a Dios, mi vida está completamente transformada. Desde el día en que usted vino al mundo hasta el día en que parte de él, ¿sabrá cuál es su propósito de vida? Usted puede tener muchos sueños, muchos objetivos. Pero, ¿usted sabría responder cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos o cuál es el propósito de Dios en su vida? Para un siervo de Dios, este es el más grande objetivo y placer de su vida: estar en el centro de la voluntad de Dios. Sábado 8 de abril. Descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia a las 16:30 en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Bueno, você pudo acompanhar, que maravilha, não? Que bendição ele testemunho dele, pastor Washington. Deus quer hacê-lo mesmo, obreiro. Deus está lhe chamando. Deus está lhe dizendo, haga desta maneira, obedeça-me. E quando estamos de acordo com o propósito de Deus, Ele nos bendice de maneira grandiosa. Domingo a hora, vamos estar com o senhor o bispo Adilson e vamos estar falando de Pablo. Pablo, quando esteve preso em Jerusalém, ele ia ser livre. Allí em Jerusalém, na prisão, já estava tudo bem para ele sair da prisão. Foi quando o Senhor Jesus disse para Pablo, através do Espírito Santo, pede para que você seja juzgado em Roma. E ele sabia que passar por um julgamento em Roma seria
a própria morte, porque allí ele não tinha como escapar, mas deixou claro ele próprio Deus, que Deus queria que ele dera testemunho, ele mesmo testemunho que foi dado em Jerusalém, ele vinera dar ele testemunho em Roma. E este viagem foi perigosa, porque viajar naquela época era algo muito perigoso. E foram através do mar. A barca sofreu muito na tempestade, quase se inundou. Ele foi mordido por uma serpente, quase pensaram que ele ia morrer e não passou nada. Ou seja, quando a pessoa está bajo um propósito de Deus, de acordo ele propósito de Deus, Deus guarda, Deus protege, Deus hace o que tem que fazer, pero seu propósito tem que ser materializado. Domingo vamos estar na classe falando sobre esse tema de Pablo. Acompanhe, por favor, uma história de quem passou por fogo e passou por terremotos. Porque passamos por fogo e passamos por terremoto. Mas quando ele, propósito de Deus, se encontra em nossas vidas, por mais que a luta seja dura, seja delicada, nós outros vencemos e cada situação sacamos proveito. Não é a situação que saca proveito de nós outros, pero nós outros sacamos proveito de la situação. Preste muita atenção nesta história de fogo e terremotos. Já vi fuego y terremotos, viento fuerte que pasó. Ya viví tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Celia y soy obrera hace 17 años. Cuando conocí la Iglesia Universal estaba pasando un momento muy difícil en mi vida sentimental. Si bien mi vida estaba destruida totalmente, pero bueno, en ese momento yo estaba con un problema muy grande en mi vida sentimental y me invitaron a través de un diario. Tenía pensamientos de suicidios, no podía dormir en la noche, tenía persecuciones, veía sombras, escuchaba voces, dolores de cabeza constante. Mi mayor tormento era el insomnio porque no paraba de pensar todo el tiempo. No podía dormir, era muy nerviosa, al punto de ser histérica, o sea, reaccionaba mal por cualquier cosa, contestaba mal por nada. Tenía muy mal carácter, era una persona muy agresiva en todos los sentidos, o sea, todo me molestaba. Cuando yo empecé a concurrir en la iglesia, empecé a aprender de la fe, empecé a ver que era distinto, que mi vida podía cambiar, ¿no? Entonces empecé a prestarle atención a lo que me enseñaban, ¿no? Para yo poder salir de la situación en la que estaba pasando. Empecé a hacer mis cadenas, si bien no fue fácil porque, bueno, estaba muy cargada y manifestaba con espíritus, pero con la perseverancia pude vencer hasta que entendí que me tenía que entregar a Dios, tener un encuentro con Dios, me convertí a Dios, dejé aquello que no le agradaba a Dios. Ahí Dios empezó a mostrarme, ¿no? Que Él tenía un propósito conmigo. Entonces yo empecé a buscar el Espíritu Santo, porque sin Él sabía que mi vida era un riesgo, o sea, yo podía volver a lo de antes, ¿no? Y entonces empecé a invertir en las cosas de Dios, empecé a interesarme por las cosas de Dios, quién era el Espíritu Santo. Entonces ahí comprendí que tenía que hacer mi parte y empezar a buscar de Dios. Entonces empecé a entregarme a la palabra, a la oración, al ayuno, empecé a buscar en las madrugadas el Espíritu Santo, empecé a concurrir a las vigilias, hasta conseguir mi sello, ¿no? Que fue lo que hizo diferencia en mi vida, ¿no? Fue un antes y un después, porque ahí yo nací de nuevo. Ahí nací de nuevo, yo tuve mi encuentro con Dios y mi vida fue otra, yo fui otra. Aquella Celia que estaba perturbada ya no existía más. Y bueno, ahí Dios habló conmigo, Dios puso ese propósito de servir, de luchar por las almas, ¿no? Empecé a evangelizar, empecé a entrar más en las cosas de Dios y bueno, yo tuve el llamado para hacer la obra de Dios. Ahí Dios me capacitó para ser obrera y yo fui levantada obrera, ¿no? Pasados 6 años, bueno, pasé un desierto muy grande en mi vida,
porque eso marcó en mi vida, pero también a la vez hizo diferencia, ¿no? Porque yo aprendí a luchar más con Dios, a enfrentar esa situación, ¿no? Que fue una situación difícil en mi matrimonio, en la cual yo me encontré pasando una situación de infidelidad de parte de mi esposo. Entonces mi primer pensamiento fue buscar ayuda, porque también yo estaba de obrera y tenía que orientar y tenía que dar para el pueblo. Entonces como que los pensamientos negativos venían y yo me sentía como frenada en una palabra, ¿no? Porque venían esos pensamientos como diciendo porque no tengo condiciones, estoy en esta situación, qué ejemplo soy. Entonces a la vez yo sabía que eso no eran pensamientos de Dios y que yo tenía que vencer esos pensamientos. Si bien no fue fácil porque era una lucha interna entre sentimiento y razón, porque él no era una persona que estaba bien, entonces por ahí tenía palabras hirientes, por ahí tenía reacciones que dolían y entonces yo tenía que lidiar con eso. Más allá de que estaba en la fe, yo estaba pasando por esa parte de enfrentar ese dolor y de ver que la persona que vos querés te trate mal y que rechace todo lo que vos le ofreces y que te agreda, porque en un momento recibís palabras de decir quién sos vos para decirme a mí las cosas, o por qué te metés, o que te trate como un extraño, ¿no? Eso duele, ¿no? Y para mí eso era muy difícil dentro de mi casa, ¿no? Pero yo siempre me concentraba en Dios y decía que yo tenía que glorificar a Dios y que tenía que dar mi buen testimonio. Y oraba y ayunaba por eso, para que Él me fortalezca, para que Él me guíe, para que lo que yo vaya haciendo no sea de mí, sino que sea de Dios. Entonces empecé a poner a Dios en primer lugar, empecé a estar más en la obra de Dios, empecé a enfrentar mis miedos, vamos a decir, ¿no? Mis miedos, mis dudas, los malos pensamientos. Bueno, gracias a Dios pude vencer esa situación y pude ayudarlo a él pudo acercarse más a Dios. Hoy por hoy él ahora está conmigo, está en la obra, está como obrero, los dos estamos firmes y pudimos vencer esa situación. Estamos muy bien en el matrimonio y pude vencer ese desierto que yo lo vi después más adelante como una enseñanza, ¿no? Que Dios me hizo crecer más en la fe, madurar más en la fe, depender más de Dios y eso me fortaleció más. Hoy por hoy el Espíritu Santo para mí representa vida. Yo sin Él no tengo vida. Por Él vencí todas mis luchas en el inicio y sin Él hoy no hubiese vencido ese terremoto, ese desierto que pasé en mi matrimonio. Y gracias a Dios hoy estoy acá, firme, sirviendo a Dios. Temor. El principio de la sabiduría. Las consecuencias de perderlo son desastrosas e inimaginables. El temor a Dios no tiene nada que ver con el miedo o el recelo. La verdad es que significa profundo respeto y a su santidad, poder y justicia. Es ese respeto lo que nos impide practicar lo que está mal. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ver la falta de respeto de quienes no creen en Dios ya es de esperarse. Al fin y al cabo, no ha sido difícil ver en estos días que anteceden el regreso del Señor Jesús la creciente falta de temor a Dios de los que un día probaron del don celestial. Se acuerda de sus comienzos en la fe, de su primer amor. Veía todo con santidad, buenos ojos, pureza. Servir a Dios, los diezmos, ofrendas, la palabra venida del altar, los mínimos detalles eran importantes. A fin de cuentas, para quien fue rescatado de lo más profundo del abismo, todo eso es una nueva oportunidad dada por Dios.
pero con el paso del tiempo se fueron perdiendo pequeñas cosas. Hoy ya no ora tanto, no medita la palabra de Dios. Sus intereses personales se convirtieron en prioridad. La preocupación con el futuro en esta tierra. De ahí surge la decadencia espiritual. Se empieza a ver lo que es santo, puro, con otros ojos. Se deja llevar por los malos ejemplos, toca en lo que es sagrado, no acepta que lo contraríen, deja de ser siervo para ser señor de sí mismo. Por eso vemos a tantos que estuvieron en la presencia de Dios y hasta fueron usados por Él, actualmente comportándose como si nunca lo hubieran conocido, rebelándose y atacando a lo que un día los salvó, pues cargan dentro de sí la iniquidad y tarde o temprano sufrirán la completa destrucción. La mayor tragedia que puede suceder en nuestra vida espiritual es perder la esencia de ese respeto y reverencia para con el Altísimo. Quien renuncia al altar por el oro, por la gloria de este mundo, es porque ya no tiene más temor. El temor es algo preciosísimo, nos conserva, nos protege y nos fortalece. La salvación eterna se conquista por la fe, pero solamente el temor nos mantiene salvos. Que el espíritu de temor esté en nosotros hasta el último día de nuestras vidas. El temor del Señor es fuente de vida para evadir los lazos de la muerte. Bueno, veja que quando passamos por fogo e terremotos, nós outros nos quedamos mais fortes, mais maduros. Cada deserto, cada luta que enfrentamos, entendemos os propósitos de Deus. Quantas vezes, obreiros, passamos por situações que não entendemos, não compreendemos. Por que isso está sucedendo? Porque há um verdadeiro propósito de Deus para se cumprir em nossas vidas. E quando estamos de acordo com este propósito, o que era para salir mal, sale bem. O que era para a destruição, é para a bendição. Por isso, vá se preparando, porque estamos vivendo uma grande expectativa. Dia 8 de abril, às 4h30 da tarde, estaremos todos juntos determinando que o propósito de Deus se materialize em nossas vidas. Aí está, propósito de vida. Quando estou de acordo com este propósito divino, passa o que passou com Abraão. Abraão, quando entendeu o propósito de Deus, quem pudo detê-lo? Nada. Nada pudo deter a Abraão quando ele entendeu o propósito de Deus. E quando entendemos o propósito de Deus, derramos de ser nossa vontade para ser a vontade de Deus. Aí está, aqui está minha honra, creio que a tua já está aí preparadita. Aí eu coloquei a foto do altar da catedral, porque aqui na catedral estou. Coloca a foto, pida permisso a tu pastor e coloca a foto do altar aonde você sirve. E pergunte a Deus, habla Senhor, que tu servo escute. Pergunte a Deus o que Ele quer de ti, qual é o propósito de Deus. E de repente, você já sabe qual é o propósito de Deus e às vezes há uma resistência. Não resista, porque o Espírito Santo, Ele quer lhe usar, Ele necessita lhe usar e Ele tem um propósito. Vamos a mais uma história de quem passou por fogo,
passou por terremotos, mas se mantuvo de pé, se mantuvo em la fé, porque esses são os verdadeiros nascidos de Deus. Prepara tu sídia, a minha já está aqui lista, coloco na Bíblia, obreiro, colaborador e CPO, pongo na Bíblia. Esta Bíblia aberta é ele próprio Deus aí sentado. Prepara um vaso com água, que de aqui um rato vamos falar com Deus e pedir a Ele que hable com nós outros, porque os servos estão de ouvidos preparados para saber qual é ele propósito de Deus. E a cada dia, obreiro, está perguntando a Deus, que queres que eu haga mais? Que queres que eu haga mais porque eu quero ser mais usado por ti, Deus Todo-Poderoso. Vamos a mais uma história de quem passou por fogo e terremotos e nós outros regressamos para falar com Deus. Já vi fuego e terremotos, viento fuerte que passou, já vivi tantos peligros, pero tu voz me calmó. Mi nombre es Marcelina y soy obrera hace 22 años. Conocí la iglesia a través de una invitación. Justo yo quería quitarme la vida ese día. Tenía cáncer terminal de los ovarios. Tenía problemas en mi matrimonio, problema económico, o sea, todos los problemas habidos y por haberlo tenía. Y ese día cuando vino una persona a invitarme, me fui a la iglesia al día siguiente, era un martes, y ese mismo martes me sané. Y después seguí perseverando hasta que cambió todo. Bueno, escuché de hablar del Espíritu Santo y me interesó. Entonces digo, si el Espíritu Santo, yo estaba segura que todo cambiaba. Iba a ser mejor mi vida. Hacía propósito, leía mucho la Biblia, ayunaba, oraba de madrugada. Entonces, un día tuve la experiencia maravillosa de recibir el Espíritu Santo. Empecé a hacer las cosas para Dios, pero de corazón, porque ya sentía, quería ganar alma. El propósito mío era ganar alma, para que esas personas que estaban sufriendo como yo sufrí, para que ellos también puedan llegar a la presencia de Dios, recibir el Espíritu Santo y cambiar su vida, cambiar su pensamiento. Después de 18 años de servir a Dios, empecé una mañana que salí para ir a la iglesia y me agarró un mareo. Y yo no sabía lo que me estaba pasando. Y después sentí un dolor muy fuerte en el pecho y ya no podía respirar. Y yo le pregunté a Dios, Dios mío, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, mi Dios? Pero nunca dudé. Yo decía, bueno, si algo pasa, si hoy llegó mi día, yo voy contigo, mi Dios. Así que no me preocupé para nada. Fui al médico. El médico me dijo que estaba infartada. Estuve internada 19 días en el hospital, en terapia intensiva. Y después me dijeron que tenía tapada una arteria, que tenía que ir a un hospital especial para que me puedan destapar esa arteria. Todos los coágulos que había en esa arteria se me fue en la cabeza y se me hizo múltiple infarto cerebral. Cuando yo me desperté de la anestesia me encontré que yo no podía mover medio cuerpo, el brazo, no podía hablar bien, no podía mover las piernas. Quería bajarme de la cama, no podía porque no me funcionaba medio cuerpo. Y yo digo, Dios mío, este sí que es un fuego y terremoto. Y esto no fue el fin. Después me dieron el alta, me dijeron que tenía que hacer 3 meses de terapia, de kinesiología, para que yo pueda empezar a caminar sola. Y yo le decía, Dios mío, yo no acepto eso. Yo no acepto, mi Dios. Tú me tienes que salvar, tú me tienes que dejar caminar, porque yo igual, ¿qué voy a hacer, mi Dios? Un día le dije a Dios, Señor, si esto yo estoy pasando, yo igual así,
con parálisis de medio cuerpo. Y si tengo que ir gateando a ganar alma, yo voy a ir a tocar la puerta. Pero ¿qué va a pasar, mi Dios? Porque yo voy a estar sentada en la puerta, voy a tocar, la gente va a salir y mirar y no me va a ver, porque yo voy a estar en el piso. Y le dije, Dios mío, no va a ser mi nombre que va a ser avergonzado, sino tu nombre. Así que sáname, mi Dios. No fue solamente eso lo que pasó, yo empecé a caminar. Fui a ganar alma, no podía. Los médicos me dijeron, no tiene que caminar, señora. 10 metros tiene que caminar, más o menos un año. Tiene que empezar a caminar 10 metros, 20 metros, media cuadra, una cuadra. Y digo, yo, Señor, mi solución es el altar. Yo voy a subir en el altar, mi Dios. Yo voy a ir directo a tu altar, porque yo sé que cuando me acerco a tu altar yo voy a tener fuerza. En ese momento yo dije a Dios, dame una palabra. Y agarré la Biblia y Dios me dijo, mira, es necesario que pase por aflicción, por tribulación. Y yo digo, wow, Dios mío, gracias te doy, mi Dios, porque yo nunca dudé de ti, jamás dudaría. Y no me importó nada, le digo, Señor, si yo tenía que irme, me iba contigo. Yo no me preocupé de nada, jamás me preocupé, jamás dudé. Y yo dije a Dios, no, solamente yo quiero ganar alma. Otra cosa yo no quiero hacer, yo quiero ganar alma y servirte como debe ser, como yo tengo que hacer, agradarte hasta el fin. Subí en el altar, hice un voto con Dios. Bueno, de ahí yo bajé caminando en 15 días. Y yo quiero destacar que si yo, todo esto que pasé, este fuego y terremoto, porque fue mismo, no podía haber soportado, no podía haber hecho nada sin el Espíritu Santo. Él fue lo que me guió siempre, Él fue lo que estuvo siempre conmigo. Nunca me desesperé. Hoy estoy muy bien, no tengo secuela de nada. Sigo sirviendo a Dios, sigo ganando alma, es lo que yo quiero. Y voy a seguir para siempre, porque el Espíritu Santo me va a seguir dando esta vida que me dio nuevamente. Bueno, depois de tudo que hablamos e mostramos, eu gostaria de dobrar minhas rodilhas e pedir a Deus que Ele venga falar com nós outros, que Ele venga dizer qual é seu propósito para nossas vidas. Pero antes da oração, gostaria de acordar a todos que este jueves, todos os obreiros, colaboradores e CPOs devem ser um esforço para estar com nós outros em la terapia del amor. O senhor Obispo Macedo ha dicho que é a reunião mais importante da igreja. Traiga um jugo de uva, uma botella com jugo de uva, porque estamos bebendo dele jugo de uva e determinando que suceda uma transformação. Este jueves agora estamos em especial invitando a todos os matrimônios que já estão casados 20 anos para arriba, porque estaremos fazendo uma oração especial para essas parejas que já estão 20 anos vivendo juntos, que já estão 20 anos lutando juntos para que Deus bendiga, para que siga 20 anos mais, para hasta que a morte los separe. Então, prepara uma botejita com jugo de uva, traga e vamos pedir a Deus que Ele haga uma transformação. A terapia del amor não é solamente aqui nele templo, é em todas as igrejas universal do Reino de Deus, esparcida em todo Equador. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Nosso Deus e nosso querido e amado Padre, neste momento nós outros dobramos nossas rodilhas com todos os obreiros, obreiras, colaboradores e CPOs.
com todos os servos, meu Padre, que querem escuchar vuestra voz, a voz que nos dá a direção para dizer qual é o propósito del Senhor em nossas vidas, porque não queremos apenas fazer a obra, mas queremos fazer bajo tu propósito, porque quando estamos fazendo a obra e não estamos fazendo bajo tu propósito, Ele, Senhor, não pode usar-nos como gostaria de usar-nos. E nós outros queremos, meu Padre, ser usados por Ti, não para ganhar uma, dois, mas miles de almas. Pero isso só acontece quando nossa vida está de acordo a Tu propósito. Meu Padre, visita a cada obreiro, cada obreira, colaborador, visita a tus servos que se encontram enfrentando tribulações, passando por fogo, terremotos, desertos, pero eu te pido, dá força a tus servos, ajuda-los a vencer todos os problemas, ajuda-los a manter-se com a vida e no altar. Espírito Santo, eu pido que Ele, Senhor, consagre este vaso com água, e quando bebermos desta água, seja Tu poder que dá força, que libera, que sana, Tu poder que arranca toda ansiedade, arranca toda a vontade da carne, arranca todo que está tentando sequestrar e derrubar a tus servos. Espírito Santo, eu lhe agradeço, porque estou seguro que Ele, Senhor, já bendijo, em nome de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Bebamos del agua. Ingrese al Facebook de Obreros Ecuador. Síguenos en nuestro fanpage dándole me gusta. Entérese de las novedades y reciba mensajes de fe y edificación para su vida día a día. Obreros Ecuador. Estou seguro, obreiros, que o Espírito Santo já bendijo. Amanhã estaremos com nossa meditação e vá se preparando para este dia jueves, não lo perda, porque estou seguro que através da fé uma transformação acontecerá em sua vida. Vá se preparando, vá todos os dias perguntando, dizendo para Deus: Senhor, habla comigo. Tu servo te escute, e Ele, Senhor Jesus, lhe dirá qual é o propósito que Ele tem preparado para você, e cumpra esse propósito, porque Ele lhe bendecirá. Que Deus me los bendiga a todos e hasta la próxima. Desde el día en que usted vino al mundo hasta el día en que parte de él, ¿sabrá cuál es su propósito de vida? Usted puede tener muchos sueños, muchos objetivos. Pero, ¿usted sabría responder cuáles son los sueños, cuáles son los objetivos o cuál es el propósito de Dios en su vida? Para un siervo de Dios, este es el más grande objetivo y placer de su vida: estar en el centro de la voluntad de Dios. Sábado 8 de abril, descubra el propósito de vida que Dios tiene para usted. Traiga una foto del altar de su iglesia a las 16:30 en el Templo de la Fe, Avenida de las Américas, 305, norte de Guayaquil, con transmisión para todo el país. Este fue su programa, Obreros en Foco, que tiene por objetivo ayudar, orientar y fortalecer su fe inteligente. Invite a alguien para ver el próximo programa con usted.